Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén, estamos en Yeshiva Shel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro guía espiritual, el rabino Shalom Arush, que Hashem nos bendiga siempre. Fue hace poco el día de la independencia aquí en Israel. Es muy interesante el tema de independencia. ¿Qué es ser independiente? ¿Qué significa? Entonces, bueno, la gente festeja y baila y canta y todos están contentos. Pero si vamos a reflexionar un poco, siempre tratamos de ver en el mundo que nos rodea, en todo lo que nos pasa, tratar de ver el mensaje que el Creador nos envía a través de todos los acontecimientos. ¿Qué es dependencia? ¿Qué significa ser? ¿Qué es independencia? ¿Qué significa ser independiente? Bueno, entonces dijo, un gran tzadik, un gran justo dijo, puede haber un esclavo que trabaja duro desde la mañana hasta la noche, día y noche, casi no tiene lo que comer, trabaja y trabaja y trabaja, y es una persona libre. ¿Cómo puede ser? Y puede ser una persona libre, puede hacer lo que quiere, se levanta cada mañana, cualquier hora que desea, tiene dinero, tiene lo que quiera, pero esa persona, ese hombre es un esclavo. ¿Cómo puede ser? Si pensamos un poco, podemos entender que la independencia depende, de hecho, del estado espiritual, el estado del espíritu del hombre. Vemos que el hombre, el ser humano, desde el día en que nace, ya es dependiente. Necesita de su mamá, necesita un tratamiento, necesita que le den de comer, que lo cambien, que le den amor, afecto. Y del otro lado, los animales, se ve que en el momento que nacen, la señora elefante, la señora elefante da luz, entonces se ve que el pequeño elefante en un poco tiempo ya empieza a pararse, levantarse. El bebé no, ¿cuánto tiempo toma hasta que empieza a gatear? Y luego que empieza así más o menos a caminar. Y se ve eso también, por ejemplo, la jirafa, cuando nace una jirafa pequeña, con las patas así torcidas, empieza a tratar de pararse, y después de un poco tiempo, ya puede pararse, puede caminar, pero el bebé, el ser humano no. ¿Por qué? Es que un mensaje. Vemos de hecho que el ser humano es dependiente. Es dependiente. Pero la elección es del hombre. El libre albedrío de que cada uno va a ser dependiente, eso depende del hombre. Por ejemplo, y vemos eso también, incluso el bebé. El bebé cuando todavía, antes de nacer, también totalmente dependiente, con cordón umbilical, todo el tiempo. Vemos que el ser humano, dependiente. Entonces, la cuestión es, la elección del hombre es en qué dependerse. Y si el hombre elige correctamente, de verdad se transforma en una persona independiente. Entonces ya sabemos, está escrito que el pueblo de Israel todos fueron esclavos en Egipto. Y salieron al desierto, ¿para qué? Para recibir la Torah en el monte Sinai. Y luego en la Torah les dicen, tienen que hacer así, hay que hacer así, y no hacer así, todo tipo de leyes. Una persona puede preguntarse y decir, otra vez son esclavos. Esto sí, eso no, ¿qué? Nos dice la Torah que las palabras de la Torah estaban grabadas en lo que todos conocen como las tablas de la ley. Entonces estaba inscrito en las tablas de la ley las palabras.
¿Cómo se dice en hebreo, en la Shon HaKodesh, en el lenguaje sagrado, inscrito o grabado? Harut. Así se dice. Nos dicen los sabios, el Creador usó esa palabra, Harut, grabado sobre las tablas, que las letras estaban grabadas sobre las tablas, para enseñarnos otra cosa más. La misma palabra Harut, si se la pronuncia Jerut, en vez de Harut se dice Jerut, eso significa libertad. Es decir, que quien cumple con las tablas de la ley, es decir, con la Torah, de hecho, él es libre, es una persona libre. Entonces vemos que la libertad depende de la libertad del espíritu. La persona puede ser un esclavo y ser una persona libre. Puede ser un prisionero en la cárcel y ser una persona libre. Y lo contrario, como hoy en día, mucha gente son esclavos, se ve. Esclavos de sus apetitos mundanos, de sus deseos, de sus malos rasgos de personalidad, su mala característica, su enojo, de todo tipo de cosas. Pero hay una cosa que de hecho todos nosotros dependemos y nos causa muchos problemas. ¿Qué es eso? Entonces, si vamos a pensar, cada uno va a pensar, ¿qué te causa problemas en tu vida más que toda otra cosa? ¿Qué órgano que tiene tanto el hombre y la mujer causa máximo de problemas en la vida? ¿Qué es? La lengua. La lengua del hombre. La boca, cómo se usa, los labios, hablar, la palabra. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué tenemos todo tipo de problemas con nuestra pareja, con nuestro jefe, con los hijos? Por la boca, por la lengua. Porque sacamos de la boca. Ese es el órgano, el parte del cuerpo que nos causa más problemas que todos los demás. En hebreo la palabra lengua es lashon. Lashon es lengua. También significa lenguaje, idioma. El poder del habla es algo increíble. Y para eso para que podamos entender cómo podemos utilizar ese poder para cosas buenas, para lograr buenas cosas en la vida, vamos a ver en la Torah, hay una parashá, una sección que habla justamente de eso. Y así vamos a poder también entender cómo alejarnos de usar la lengua, el poder del habla, en una forma negativa. Es la parashá de Metzorah. La hemos leído hace poco tiempo. Y ahí está escrito. ¿Qué es Metzorah? Metzorah es un hombre que tiene una enfermedad muy, muy grave, que existía en el tiempo de la Torah, del Sagrado Templo aquí en Israel. Hoy en día no se encuentra en esa misma forma, lo vamos a explicar un poco más tarde. El Metzorah es que tiene la enfermedad que se llama Tzaraat. Lo traducen como lepra. Es como una infección en todo el cuerpo. Y el Metzorah es supuestamente lo que llamamos un leproso. Pero no es lo que se conoce hoy en día, como en India, en lugares alejados, que es esa enfermedad de la lepra, pero es muy parecido, así que podemos usar esto. Y la Torah nos dice así. Si hay un hombre que de pronto despierta a la mañana, se da cuenta que algo le está pasando en el cuerpo, sobre su piel, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al Cohen. Cohen es el sacerdote. ¿Ok? Que los sacerdotes, los Kohanim, son los hijos de Aarón, el hermano de Moshe, de Moisés. Los descendientes de Aarón, a Cohen. Y dice así, Hashem le dice a Moshe, a Moisés le dice así. Esta es la ley respecto del Metzorah, del afectado por la Tzaraat. Y explica aquí la Torah cómo debe ese hombre purificarse. Entonces hay que
hacer una pregunta. Cuando alguien está enfermo, se da cuenta que tiene una infección en un lugar en el cuerpo, algo así. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Al Cohen? ¿A la sinagoga? ¿Al Cohen? En la sinagoga cada mañana los Kohanim, los sacerdotes, dan una bendición a Israel. Está escrito en la Torah que tienen que bendecir a Israel. Va a la sinagoga a buscar un Cohen, un sacerdote, un descendiente de Aarón. ¿Qué hace? Va al médico, va a una clínica y empiezan a hacer todo tipo de chequeos, qué está pasando, para ver qué pasó. No, es lo normal. No, la Torah dice que tiene que ir al Cohen. ¿Por qué? Y el Cohen lo purifica. Está escrito que lo purifica, no le trae curación. Purificación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con purificación? Y luego, lo que tiene que pasar a este pobre hombre. Tiene que, primero, el que se le encuentra, que tiene tzarat, tiene que salir del campamento de Israel. Hablamos la época cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, tenía que salir de toda la zona habitada del pueblo de Israel, que estaba ahí en ese tiempo acampando, y tiene que estar solo por 7 días afuera, en un lugar donde no hay ni un ser humano. Es da miedo eso, ¿no? Tiene que estar solo 7 días. El último día tiene que hacer todo tipo de cosas, luego dar una ofrenda y luego se purifica y empieza todo una nueva vida. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene que quedarse solo? ¿Y qué tiene esto que ver con lo que hemos hablado, con lo que hemos empezado? Entonces nos dicen, los Jajamim, los sabios de Israel, nos dicen en el Midrash, dicen así, la palabra Metzorah viene de las palabras hebreas Motzi Shem Ra. Metzorah es Motzi Ra. ¿Qué es Motzi Ra? El que saca, el que expresa cosas malas. Metzorah, la enfermedad, un hombre leproso. ¿De dónde llega esa enfermedad? Por hablar, usar la lengua para cosas malas. Hablar el mal, calumnia, lo que se llama la Lashon Hara. Una mala lengua, es la traducción, es hablar mal. Entonces vemos de hecho de aquí está la respuesta. La enfermedad de Tzarat, la lepra esa, la lepra bíblica, es de hecho una enfermedad espiritual. Tiene una raíz espiritual. Llega por hablar mal. Un momento, perdón. ¿Es tan grave hablar mal? Alguien te enojó, o alguien no te cae bien. Y vas a un amigo y le dices, ¿sabe este tipo? No me gusta nada, él es medio así, está mal de la cabeza, es un tipo así. De pronto a la mañana, se levanta leproso, lepra. ¿Qué pasó? Bueno, habló unas palabras, ¿qué hay? No. Y ahora lo que tiene que ir al Cohen. Vamos a explicar por qué. Y el Cohen tiene que hacerle un examen y ver esa infección. Tiene que ver esa afección. ¿Qué pasa ahí? Y ver si de verdad esa afección de tzarat, si es algo impuro o si no lo es. Un proceso. Y si es, tiene que cortarse todo el pelo, sacarse todo el pelo del cuerpo, ir 7 días afuera del campamento, y un proceso, y comprar una ofrenda, y desviarse, tiene que irse de toda su familia, de todos sus relativos, todos sus amigos, nadie lo ve, nadie puede visitarlo. ¿Qué pasó? Habló unas palabras. Todo el día la gente habla. Este me dijo eso, el otro eso. Hoy con las redes sociales, desde la mañana hasta la noche, todo es lashon hara, calumnia. Este habla del otro, con mensajes privados, no privados. ¿Qué pasó? ¿Y qué hay? Entonces vemos que es una cosa muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que encontrar la respuesta. Y si vamos a entender y saber por qué, vamos de hecho a descubrir que muchas cosas que nos pasan en la vida diaria, todo tipo de tribulaciones,
y sufrimiento que nos llega en la vida llega justamente por eso, por la calumnia, por la lashon hara. Solo que hoy en día no existe la tzaraat física, entonces llega de otra forma. Vamos a verlo. ¿Qué hace? ¿Qué hace tan grave una persona que habla mal de los demás? Escuchen lo que dice Rabbi Nachman de Breslev sobre el tema. En su libro Sefer Amidot, el libro de los atributos, dice así, tiene una sección que se llama lashon hara, calumnia, y dice ahí, lashon hara, esa calumnia, el hombre lo dice cuando llega a un punto en que, lo digo en hebreo y luego lo voy a traducir, lashon hara nombró achekofer ba'ikar, vejote bashamayim uba'aretz. ¿Saben cuándo el hombre llega a hablar mal de su prójimo? De un amigo, de una persona que no le cae bien. Cuando el hombre habla mal de los demás, ¿es por qué? Dice Rabbi Nachman la razón. Porque él cayó en la herejía. En la herejía. Él dejó de creer en el creador del universo. Wow. Ahora ya me da dolor de cabeza. Ya, exagerado, ¿no? Rabbi Nachman, perdón, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Pero no está un poco exagerando. Nuestro Rebbe, el gran Tzadik, ¿cómo dices una cosa así? Que alguien que habla mal del otro es porque no cree, no tiene fe en el Creador. Está negando la existencia del Creador. Esas son las palabras de Rabbi Nachman. El que habla mal de su prójimo, nega la existencia del Creador. Kofer ba'ikar. Wow, está exagerado, ¿no? Muy difícil de entender. Hoy vamos a entenderlo todo. Vamos a descubrir el remedio para poder rectificar esta enfermedad de la lengua, que todos están bastante enfermos y cargando esa enfermedad con ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces vamos a volver a otra pregunta. Dijimos que tiene que el hombre ir al Cohen. Bueno, ahora ya entendemos mejor. ¿Por qué tiene que ir al Cohen, al sacerdote y no a un médico? Entendimos, porque esa es una enfermedad que su raíz es algo espiritual. El hombre habló mal de otra persona. Bueno, y entendimos que es una cosa súper grave. Lo más grave casi que hay. No entendemos por qué todavía, pero entendemos que es muy grave. Entonces tiene que ir al sacerdote. Porque el Cohen es una persona que tiene un oficio espiritual, ¿no? Todavía no se entiende. Entonces que la Torah diga que tiene que ir al rabino. Tiene que ir al rabino, al jajam, al sabio de la generación, al tzadik, al hombre justo, a Moisés, que vaya a Moisés, a Moshe Rabenu, al gran tzadik. No, tiene que ir a un sacerdote. ¿Por qué? Todavía no se entiende. Es algo espiritual, entendí. Entonces, que vaya a una persona espiritual, a un maestro espiritual. ¿Por qué al sacerdote? ¿Por qué no a un rabino? La respuesta es la siguiente. ¿Qué hace una persona que habla mal? Que dice lashon hara. ¿Qué hace? De hecho, ella desconecta con sus palabras a dos personas. Cuando le habla, le cuenta a su amigo, ¿sabes que ese tipo hizo tal y cual cosa? Incluso si es verdad. Incluso si es la verdad. Está prohibido. ¿Por qué estás contando eso? ¿Por qué estás contando a otra gente? ¿No tiene ninguna... ¿Va a ayudar eso de lo que estás haciendo? Sí va a ayudar. Entonces hay leyes. ¿Cómo hay? ¿A quién se puede contar? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Hay que preguntar a un rabino. Pero, solamente para contar o para decir, ya es una cosa, ya es un pecado, una transgresión. Entonces el hombre va y le dice a su amigo, ¿sabes? Esta mujer, este hombre hizo eso, hizo lo otro, quiere eso, hizo lo otro. Entonces, él que hace, desconecta
dos almas, dos personas, porque le causa a la persona a quien le cuenta que no quiera tener más contacto con esa otra persona y que piense mal de ella. Y quién sabe, puede ser que esta persona va a empezar a hablar también, va a vender su mercadería, le va a contar a otra gente también de esa persona. Está haciendo una desconexión. Y eso es una cosa muy grave. Entonces, ¿por qué la rectificación de esto es un Cohen? Porque los Kohanim, como hemos dicho, son la descendencia de Aarón. Aarón a Cohen, el hermano de Moshe. ¿Y qué está escrito sobre el hermano de Moshe? Que se llamaba Aarón. Aarón a Cohen. Él era un perseguidor de la paz. Está escrito sobre Aarón, Rodef Shalom ve'oev Shalom. Aarón perseguía la paz y amaba la paz. Su gran amor era la paz, ver paz entre los seres. Y está escrito que cuando escuchaba que había una pareja peleándose, o dos amigos peleándose, dos socios, él iba y empezaba a hablar. Llamaba a uno y le decía, ¿sabes? Como tu amigo te ama y de verdad tiene vergüenza, quiere hacer las paces contigo y todo, y tiene vergüenza. Quizás tú te acercas a él y le dices, yo escuché que está de verdad muy, muy apenado, ve tú y le dices algo, y así empezaba a hacer las paces. A tal grado que todos los niños de esa generación le llamaban a Aarón. El nombre de Aarón a Cohen, porque tantas parejas de verdad se hicieron las paces y empezaron a vivir nuevamente juntos y todo eso. Y cuando le nacía un bebé, le llamaban a Aarón. El nombre de Aarón a Cohen, quien le hizo la paz. Entonces ahora entendemos que los hombres de paz, que son los descendientes de Aarón, que ellos son los Kohanim, ellos son quienes pueden rectificar ese pecado que hizo todo lo opuesto de la paz, que dividió, que alejó a los seres humanos. Vienen los Kohanim y ellos los conectan de nuevo. Muy bien. Ok. Una pregunta, ya entendimos. Ok. Pero, todavía no nos quedamos. Metzorah. ¿Por qué es tan grave ese pecado? ¿Por qué es tan grave ese pecado? Que Rabbi Nachman dice que quien habla mal de otros es porque llegó a un nivel, a un estado espiritual en que nega la existencia del Creador, de Dios Todopoderoso. Entonces, el Rav Arush enseñó. Es algo muy, muy profundo y, como siempre, también muy simple. Muy simple. Lo más profundo, lo más elevado de verdad es lo más simple que hay. Por eso no lo vemos muchas veces. Nos explica el Rav Arush esta enseñanza de Rabbi Nachman de Breslev. Ustedes saben por qué el que habla mal de los otros, de los demás, nega la existencia de Hashem, cae en la herejía. Muy simple. Porque, ¿qué aprendimos en el libro En el Jardín de la Fe? ¿Qué aprendimos en ese libro? Las 3 reglas de la emuná, de la fe. La fe en el Creador no consiste en creer que hay un ser espiritual que creó el mundo y ya, eso es todo. Eso un niño puede verlo. Solamente al mirar este universo, este mundo, la perfección del cuerpo humano, de las galaxias, del cielo, de la tierra, de los árboles. Ya ves que hay aquí una inteligencia divina, algo que no se puede entender. Que no se puede entender. Hay científicos que pueden crear una mosca o un mosquito. Eso es algo simple. ¿Un mosquito? ¿Qué es un mosquito? Que vengan unos científicos en el laboratorio y crean un mosquito que pueda, vivo por supuesto. No pueden. Tanta sabiduría, tanta inteligencia humana y no pueden. ¿No pueden crear un mosquito? No. Se ve que hay una inteligencia divina.
Entonces, esa es una fe muy simple, muy básica. Pero el hombre tiene que trabajar en su fe. Como va al gimnasio. Quiere ser un Arnold Schwarzenegger, quiere ser un grandote, va y trabaja. Empieza a trabajar en el gym, en el gimnasio, ¿no? También la emuná es una fuerza que hay que hacerla crecer. Hay que trabajar en ella. ¿Cómo se trabaja? 3 reglas. La convicción. La primera regla es la convicción que Einod milvado. No hay más nada fuera de él. Bendito sea. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, en nuestro alrededor, en el mundo, dentro del mar, arriba en el cielo, en todas partes del universo, todo pasa porque así el Creador lo quiso. Entonces la primera regla es, así quiere el Creador. Así lo quiere el Creador. Todo es, de hecho, vemos en todo lo que pasa, la voluntad divina. Si pasó algo, es porque Hashem, el Creador, lo decidió. Bueno, la primera regla. La segunda regla, todo es para bien. Todo es para bien. El Creador es bueno. El que es bueno quiere beneficiar a los demás, quiere hacer bien a los demás. Por lo tanto, todo lo que pasa, aunque no lo podamos entender, es para bien. Bueno. Y la tercera regla es que en cada cosa que pasa, en cada acontecimiento, hay un mensaje privado, individual, para cada uno de nosotros. Una enseñanza para guiarnos y encaminarnos a nuestra finalidad. Esas son las 3 reglas de la fe. Muy bien. El que entiende esto, sabe muy bien lo siguiente. Si alguien te enoja, si alguien te daña, te perjudica, te hace mal, habla de ti, te arruina la vida, ¿es él? ¿Es este hombre? ¿Es esta mujer de sangre y huesos? Un hombre de fe sabe que no. Sabe que no. Él es una muñeca, es un emisario de Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Si me llega algo, bueno o malo, todo proviene desde lo alto. Hashem así lo quiso, así decidió. Esa es la primera regla. Entonces, cuando alguien te hace mal, es el Creador haciéndote esta cosa. ¿Qué? ¿El Creador me hace mal? No. Eso tenemos la segunda regla. Es para tu bien. ¿No lo entiendes? Tienes que trabajar para llegar a la tercera regla, que ahí se encuentra el mensaje que te va a explicar por qué pasó lo que pasó. Pero primero, antes de llegar a la tercera regla, hay que pasar por la primera regla. Y entender que todo proviene de Hashem. Entonces no es un ser humano. No es un ser humano el que te daña. Pero cuando tú vas y le hablas a una persona y le dices, ese hombre, no hagas negocios con él. No me cae bien, no me gusta él. No te acerques a él. No, es un loco. O dices palabras peores, no quiero decirlas. Entonces, de hecho, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que ese hombre, esa persona, esa mujer, es una realidad en sí misma. No es una emisaria, no es una muñeca, un muñeco que Hashem le hace mover y le hace hablar. No, es una realidad en sí misma. Esa es herejía. Eso es negar la existencia de Hashem. Esa es la respuesta a la pregunta de Rabbi Nachman de Breslev. No a la pregunta, no a esa pregunta. ¿Cómo dice Rabbi Nachman de Breslev cuando hablas de otros? De hecho, negas la existencia de Hashem. Esta es la respuesta. Porque si entiendes que todo proviene desde lo alto, todo proviene del Creador, entonces entiendes que incluso la gente que te daña es el Creador mismo para tu bien. ¿Qué es ese bien? ¿Por qué me pasa? Eso es otra historia. Eso hay que aprender. Para eso hay el libro en el Jardín de la Fe y los CDs que sacamos. Y estas clases, estos videos, para eso estudiamos juntos.
Pero eso es lo primero, entender, aunque no entiendo, aunque no sé por qué, proviene de Hashem. ¿Cómo les canté una vez? No entiendo nada, no comprendo nada, solo tengo fe y sé que todo es para bien. Todo es para bien. Eso es todo. Saber que todo proviene del Creador. Cantar esta canción. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Eso es lo primero, sin entender nada. No entiendo nada, no comprendo nada. Nada, no sé. No sé por qué pasa. Pero confío en mi Padre Celestial. Confío en Hashem, que Él sabe lo que hace. Y Bezat Hashem, con un poco de trabajo, reflexión, voy a poder llegar y entender por qué me llegó eso, por qué me pasó. Y voy a saber, y entonces voy a saber cómo enfrentar eso. No en un combate, no en una lucha, no en pelearme con esa persona o hablar mal de ella, sino enfrentarme y ponerme en pie frente a Hashem, frente al Creador, hacer teshuvah, arrepentimiento y pensar qué es lo que tengo que rectificar, cómo puedo mejorar, cuál es el mensaje que me llegó aquí. Eso nos explica ahora todo. Por eso es tan grave el pecado ese de la Lashon Hara, de la calumnia. Y de hecho vemos el poder más grande que tiene el hombre en este mundo, no es sus músculos, ni su inteligencia, no su cerebro, no su cerebro, no sus talentos, nada. Su lengua, el poder del habla. Con la lengua puede rectificar el mundo y puede destruir el mundo. Como dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, en Proverbios, Achaim ve'amavet beyad halashon. La vida y la muerte se encuentran en la mano de la lengua. Así está escrito. O sea, la vida y la muerte dependen ¿de qué? De la lengua. De cómo hablas. De qué hablas. Dependen de la palabra. Dependen del habla. ¿Por qué dice el rey Salomón beyad halashon? ¿Qué es beyad halashon? Dependen de la lengua, pero dice, se encuentran en la mano de la lengua. En la mano de la lengua, en las manos de la lengua. ¿Qué diga? Dependen de la lengua. No, dependen, se encuentran, la vida y la muerte se encuentran en las manos de la lengua. ¿Por qué? Porque tal como tus manos no empiezan a dar cachetadas, pegar a otra gente o a ti mismo solas, ¿no? Tienes control. Si hay algo que puedes controlar son tus manos, ¿no? Cuando quieres levantar algo, sabes hacerlo. Cuando quieres dejarlo, sabes hacerlo. Tienes control sobre tus manos. Sabes manejar tus manos como se debe. De la misma forma debes saber cómo manejar tu lengua. No dejar que de pronto, ¡puf!, se te escape una maldición, una palabra fea. Es un trabajo. Y dicen los sabios algo increíble. Dicen, ¿sabes de qué debe el hombre ocuparse en este mundo? Dicen así. Quiero leerlo. ¿Saben de qué debe ocuparse, dicen los sabios? Si hay una artesanía que debería aprender el hombre, ¿saben lo que es? ¿Cómo ser un mudo? ¿Cómo ser mudo? ¡Wow! Es una buena profesión, ¿no? Los sabios, si quieres de verdad aprender algo bueno, debes aprender cómo ser mudo. Y yo pensé que la mudez es un defecto, es un problema. No. ¿Cuándo es un defecto? No es un defecto, pero es un problema. Cuando no controlas esa mudez. Cuando hay cosas que sí debes hablar, no puedes hablar. Es una enfermedad, es un problema. Pero si tú eres el Señor de tu lengua y sabes controlarla, sabes cuánto callarte. Y la mayoría del tiempo mejor callarse. Y sabes también cuándo usarla para pronunciar buenas palabras, palabras de plegaria, buenas palabras. Entonces, de hecho, estás en control. La Torah nos enseña algo muy, muy interesante, pero extraño.
Y el Sagrado Libro del Zohar lo explica. ¿Qué es eso? Nos dice la Torah que hay dos tipos de tzarat. Dijimos que tzarat, esa lepra, es una enfermedad que llega por hablar mal de los demás. Hoy en día no existe en su forma física, enseguida lo voy a explicar por qué, pero aún existe en una forma espiritual. Pero hay dos tipos de afecciones. Hay una afección de tzarat, que el Cohen llega, la mira, examina y se da cuenta que, de verdad, está impura. Es tzarat. Entonces el hombre tiene que empezar todo ese proceso de purificación, irse afuera, alejarse de todos. Bueno. Pero hay un tipo de tzarat que parece como tzarat, pero cuando el Cohen, el sacerdote, viene y lo examina y se da cuenta que es una afección pura, tahor, pura. Entonces es un proceso muy fácil, no tiene que pasar toda esa purificación, pero aún queda la pregunta. Dijimos que la tzarat es el producto de una transgresión, que de hablar mal, la shonara, hablar mal de los demás. Muy bien. Entonces es el resultado de eso. Pero ¿por qué llega un tipo de tzarat pura? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? La tzarat impura era como una mancha blanca sobre la piel del hombre. Y también los pelos del hombre se convirtieron en blanco. Se veía que esa afección llegó muy profundo, incluso los pelos estaban blancos. Pero la tzarat pura era una mancha blanca, pero los pelos quedaron con su color negro o no, lo que sea, según la persona. Entonces se sabía que esa afección, o sea, infección, lo que sea, era pura. Entonces, ¿por qué? ¿De qué llega esa afección? ¿No por un pecado? El Sagrado Libro del Zohar pregunta esta pregunta y nos da la respuesta. Escuchen bien, es algo increíble. La mayoría de la gente no conoce esto. La mayoría de la gente nunca lo había escuchado. Nos dice el Sagrado Libro del Zohar: sí, tzarat llega por hablar mal, la tzarat impura. Pero el otro tipo de tzarat que llega y es pura, ¿sabes por qué llega? Nos dice el Sagrado Libro del Zohar, llega porque ese hombre, esa mujer, esa persona podía decir una buena palabra y no la dijo. Podía decir una palabra de aliento, de ánimo a su prójimo y no lo hizo. De eso le llegó esa lepra pura. ¿Escuchan eso? Sí es un resultado de un pecado, un tipo de pecado espiritual. Porque llegó, no porque no se dio cuenta y no lo dijo. No lo dijo, podía decir una buena palabra para ayudar y no quiso decirlo. Llegó de un lugar de algo malo dentro de él. Dijimos que Metzorah, leproso, llega de Motzira, el que tiene algo malo adentro y lo saca. Como malas palabras. Entonces ese pecado, esa transgresión fue que pudo decir algo bueno, pudo ayudar con una simple palabra y no la hizo. Y por eso le llegó esa afección que no es complicada, es algo muy simple para que él se despierte y haga teshuvah, pueda rectificar eso. Mientras que el que de verdad habló mal, lo alejan, lo ponen afuera, tal como él alejó a la gente de una cierta persona, ahora todo el mundo lo aleja, lo hace, él mismo tiene que salir, irse ahí afuera al desierto hasta que pueda purificarse. Increíble. Medida por medida. Cada cosa que nos llega en la vida es medida por medida. Todo está exacto. Todo llega para guiarnos a nuestra rectificación, a nuestra perfección, para que podamos
llegar y acercarnos al Creador, asemejarnos al Creador con sus buenas cualidades, que nosotros también lo podamos hacer. Ustedes saben, hay un refrán en inglés que dice: palos y piedras pueden romper mis huesos, pero palabras no me pueden dañar. Es un gran error. No hay nada que puede lastimar como palabras. Más que los palos, más que las piedras. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes hoy en día están, decimos, torcidos de la cabeza? Están mal, mentalmente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque sus padres todo el tiempo les retaban y gritaban, le hacían críticas todo el tiempo. Esos chicos ya no tienen autoestima, están perdidos. ¿Cuántas parejas fueron destruidas por las críticas? En los libros del Rav Arush, que están en español, en el Janín de la Paz para los hombres, y la sabiduría femenina para las mujeres, ¿cuánto hablamos de eso? De no hacer críticas. Se puede cambiar las cosas en otras formas, y especialmente por medio del poder del habla. Por buenas palabras, palabras de ánimo, de fortalecimiento. Vemos que cuando se puede decir una buena palabra y no se dice incluso eso, es una cosa que no hay que hacerlo. El Creador mismo creó todo este mundo por medio de ¿qué? De la palabra. Y dijo Dios que haya luz. Y de verdad, y hubo luz. Se ve que el Creador mismo nos enseña en la obra de la creación el poder de la palabra. Y hay que saber, dijimos que hoy en día la enfermedad, esa afección física de Tzarat no existe. ¿Por qué no existe? Porque hoy en día no tenemos el Bet HaMikdash, no tenemos un santuario donde los Kohanim nos puedan guiar y podamos traer la ofrenda para purificarnos. Entonces también desapareció esa enfermedad de raíz espiritual, pero aún existe. Dicen los tzadikim, dicen los sabios que aún existe, pero en una forma espiritual. El hombre Metzorá, el hombre leproso, ¿qué tenía que hacer para purificarse? Salir, estar solas, estar solo, afuera del campamento de todos los demás. Y pasar unos 7 días muy difíciles y todo eso. Hoy en día también lo vemos. La gente no entiende por qué de pronto se sienten tan solos, deprimidos, alejados, no se conectan con nadie, o se pelean con todo el mundo. Si se fijen muy bien, que hagan un examen de conciencia. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia diario, en lo que llamamos Itbodedut, estar a solas, estar solo, como ese leproso que lo sacan afuera, ¿para qué? Para que tenga tiempo, tenga un momento de estar a solas y pensar, ¿qué hice? Hacer teshuvah y pensar, ¿qué hice? Quizás hablé mal de otra gente. Quizás pude decir buenas palabras y no dije. Debo rectificarlo. Y cuando el hombre hace eso, de hecho, la causa por la que le llegó esa depresión, esa tristeza, ese alejamiento de los demás, que no se arregla con la gente, esa causa se anula, porque rectificó, entendió el mensaje por el que le llegó todo eso. Esa es una rectificación. Existe hoy en día una tzarat espiritual, una lepra espiritual, todas las tristezas, angustia. Y cuando el hombre siente eso, tiene que tomarse un momento, estar a solas. No ahora perder todo su tiempo navegando por internet y buscando qué hacer para distraerse. No. Tienes que tomar provecho de este tiempo, de este momento. Ir a un parque, ir a un lugar lindo donde puedes estar solo. Ver la hermosa creación del Creador, un lago, un lindo paisaje. Y hacer un examen de conciencia. Y rezarle al Creador que te ayude a encontrar lo que debes rectificar. Y Hashem te va a ayudar. Y entonces vas a ver cómo todo va a cambiar. Y como hemos dicho, todo es medida por medida. Tal como cada uno de nosotros dañó por medio de su lengua, por medio de la palabra, de su poder del habla. Así, de la misma manera lo puede rectificar con su lengua.
hablar buenas palabras, rezarle al Creador, eso es lo más importante, es usar la lengua humana para alabarlo al Creador, agradecerle al Creador y pedir su ayuda. Con eso mismo rectificas, medida por medida. Has pecado con tu lengua, ahora estás haciendo una buena cosa con tu lengua, rectificando con tu lengua. Entonces, Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador, todos los problemas pueden arreglarse, todo puede calmarse y puedes empezar de nuevo y pedir todo el tiempo la ayuda de Hashem, que te ayude a hacer las cosas como se debe. Entonces, que Hashem nos ayude, que podamos de verdad reconocer el gran poder de la lengua, de la boca humana, para hablarle al Creador, hablar al prójimo de una forma linda, con respeto, con amor a cada uno, tal como que queremos que los demás nos van a tratar a nosotros, así tenemos que tratar a los demás. Y así vamos a poder de verdad recibir esa luz, esa iluminación que llega cuando el hombre se acerca al Creador y hace las cosas como debe hacer. Que Hashem nos ayude, que muy pronto podamos ver el Bet HaMikdash aquí cerca, en Jerusalén, y podamos festejar y alegrarnos una independencia verdadera del Yetzer Hara, de la calumnia, de todo el mal, todo lo malo, y podamos festejar y alegrarnos con la llegada de nuestro verdadero Mashiach rápidamente en nuestros días. Amén.